Bueno, ahí está mi familia, Maribel, Camila, Michelle y Matías. Y esto fue el año pasado cuando llegamos a Cuba, en uno de los viajes que hacemos. Y vamos a diferentes provincias y reunimos pastores de diferentes áreas, 30, 40 o 50 pastores. Les bendecimos con alimentos. Un poquito de historia de esto es que el salario de un pastor en Cuba es de 10 a 15 dólares por mes. Entonces, en los alimentos que les llevamos, les compramos y ellos pueden llevar para su casa, casi le estamos dando un salario y medio, casi 2 salarios en comida, y se lo llevan en bolsita, y eso es lo que ganan por mes. Los que más están ganando son 20 dólares, y eso es, hermanos, es un granito de arena a la necesidad que tienen. La situación es difícil. Un par de zapatos que ustedes calzan o calzamos, 25 dólares, y la situación es complicada, 2 salarios casi para un par de zapatos, y así todo. La palabra clave de ellos es: no es fácil. No es fácil viajar, no es fácil vestir, no es fácil comer, no es fácil llegar a la iglesia, no es fácil. Y eso es, pero lo hacen, se reúnen. Hermanos, muchas veces se va la luz, se quedan sin luz, pero hay pandereta y palma. Hermanos, uno disfruta la presencia del Señor igualmente, sin luces, sin aire acondicionado, sin instrumentos. Pero el pueblo de Dios se goza y crece. Hay más de 3.500 puntos de predicación en la isla, solamente en la Asamblea de Dios. Y las casas de la gente, de los hermanos, se abren para que vengan a escuchar la palabra. Y hermanos, su casa, imagínate tu casa, ahora, si mirás para tu casa, imagínate 30, 40, 50 personas en tu casa adorando y bendiciendo a Dios en la semana. Y esto es, hermanos, Dios se mueve aunque a veces hay presión, Dios se mueve aunque hay tiempos difíciles. Pero hermanos, sin ir más lejos, si vamos al libro de Hechos, Dios tuvo que empezar a hacer esto para que el pueblo se movilizara. Si yo, al leer y vemos que en el texto que acabamos de compartir, Jesús les está encomendando a los discípulos que hagan discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, primero tenemos que saber qué mensaje vamos a dar. Porque cuando uno está seguro de qué mensaje, quiere decir que ese mensaje a uno le ha impactado. Uno no puede hablar en base a lo que le pasó a la otra persona, uno tiene que hablar desde lo personal. Si algo te impactó desde lo personal y recibiste algo en tu vida que te cambió tu historia, de eso es lo que vas a hablar. Ahora yo pregunto, y para que alguien se movilice, algo tiene que pasar en el interior, porque si no, no se moviliza uno. Realmente, hermanos, hay tiempos en nuestra vida donde hemos sido impactados por el Señor, pero necesitamos esa inyección y ese renuevo del Espíritu para que nuevamente podamos vivir ese primer amor del cual cuando nosotros fuimos alcanzados. Amén. Hermanos, mi suegro tiene 88 años y el hombre, desde que se convirtió al Señor, con 2 estafas que le habían hecho, de mucho dinero, hablando de mucho dinero, gente de su familia lo estafó. Y él lo que quería hacer era comprar un arma y ir a bajar a matar a aquel que lo había estafado, parte de su familia. Pero Dios, en el medio del proceso, en el camino, se lo encontró y él en un momento llegó a una iglesia, se entregó al Señor y a través de él, cada uno de los miembros de su familia, tanto su esposa como sus 2 hijas, llegaron al Señor por el testimonio de él. Después de 2 estafas de $250,000. Y el hombre, en vez de ahora con un corazón perdonador, en vez de hacer justicia por mano propia, dejó a Dios y él comenzó
recibió ese amor de Dios, le alcanzó el amor de Dios, perdonó, y no solamente eso, sino que por el testimonio de él, cientos y cientos de personas vienen a Jesús, porque es un hombre comerciante, es un hombre que está en la calle todo el tiempo, es un hombre que habla con uno y habla con el otro, y cuando va a visitar a otro cliente, habla con el otro cliente. A ninguno lo deja sin haber orado en esas oraciones de 30, 40 segundos, un minuto. A ninguno de ellos se perdió la oración de mi suegro. El hospital donde nacieron mis 3 hijos, le dijo, el director de ese hospital le dijo a mi suegro, don Luis, no venga más acá porque nos va a dejar sin trabajo. Porque él, al visitar a cada sala y al orar por la gente a la semana siguiente, cuando él llegaba de nuevo, ya no estaban. Entonces el director, cuando lo agarra, le dice, usted nos deja sin trabajo, señor. En el buen sentido, se hicieron amigos, tenía permiso para ir a predicar, entregaba Biblia, predica, ora, y era su vida y sigue siendo su vida con 88 años. Tengo la mitad de los años y sigue siendo un ejemplo para mí. Entonces, ¿qué es lo que te mueve a vos? ¿Qué hay adentro de tu corazón que te está moviendo? ¿Cuál es tu pasión? Y para el Señor, el hecho de poder encomendar a los discípulos, vayan por todo el mundo. Acá hay algo que casi está, no tan visible, pero sí, al conocer la historia, decimos, los discípulos nunca salieron de Jerusalén, y Jesús le estaba diciendo, vayan por todo el mundo. Hasta ese momento los discípulos no conocían otro lugar que no fuera su ciudad. Pero Él les está encomendando, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, si realmente no hay algo que los moviliza adentro, no pueden salir de su ciudad. Pero muchas veces nosotros también estamos cautivos en nuestra ciudad y hablando de nuestros pensamientos, no salimos de la puerta para allá porque no nos atrevemos a hablar de quién ha impactado nuestra vida. ¿Quién es el que está moviendo los hilos de tu corazón? Si el Señor que nos rescató y nos amó ha llegado para nosotros en el momento justo, y quizás nuestra familia estaba perdiendo, y quizás venís de vicios, y quizás venís de un tormento en tu pasado, y quizás viviste serios problemas. Jesús llegó en el momento justo, te digo, pero no solo para que tú eso lo disfrutes, sino para que tú lo compartas. Para que tú lo vivas y lo compartas. Para que tú lo sientas y lo hables. Para que puedas demostrar que también Dios quiere alcanzar a aquel que está perdido. Hermanos, en este tiempo las naciones están viviendo un ir y venir de gente. Y como te dije hace un instante, Dios permitió que en Jerusalén haya una persecución para que la iglesia salga. Y a mí eso me está dando mucho que hablar. Me lleva a pensar de que la inmigración es permitida por Dios. Que Dios no necesita mover a las gentes y Dios no necesita muchas veces ni visa, ni visado, ni green card, ni pasaporte. Dios llega a todos lados. Y Dios usa a las personas aún cuando menos se lo esperan. Y avanzando con esto decimos, sí, también el hecho de ser un profesional, de tener un trabajo y poder moverte de ciudad o trasladarte a otro país, también sos como un misionero. Y trabajando para el reino de Dios también con una profesión, claro que sí, bivocacionales. Y Dios está permitiendo esta movilización de gente. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿saben por qué Moisés se movilizó? Porque había hambre y él llegó a Egipto por hambre. Y hoy si vemos toda esta movilización de gente, es que los pueblos se están moviendo. Si no es por hambre, es por guerra, y si no es por cuestiones internas de guerra civil, es por cuestiones políticas o es cuestiones de persecución o por algo la gente se está moviendo
Y nosotros estamos diciendo que 200 millones de personas se mueven por año en el mundo. En España están entrando 9.000 personas refugiadas cada mes, porque están huyendo de estos países que son perseguidores. Entonces, esto de la inmigración también está Dios permitiendo, porque si la gente no conocieron al Señor desde sus lugares, entonces está permitiendo que puedan conocer de Dios en otros lugares. Y fíjense, yo en mi casa tengo mi vecino que es chino, el otro es hindú, el de atrás también es puertorriqueño. Entonces, ya estamos viviendo en una sociedad multicultural. Ya no es más de un solo polo étnico. Ya estamos en ciudades, y ustedes trabajando con gente se dan cuenta cómo es la multiculturalidad ya en este tiempo. Pero Dios está permitiendo todo esto porque definitivamente el Señor está pronto por venir. Pero todos tienen que escuchar que hay alguien que nació y que murió para traernos salvación. Todos tienen que escuchar. Hermanos, esto para los discípulos le habrá sonado difícil de entender. Cómo gente que no había salido de Jerusalén, el Señor le está pidiendo que vayan a las naciones. Esto está no entra en la cabeza. Que vayan a las naciones. Pero no lo pudieron hacer sino hasta que en Hechos 1:8 llega el Espíritu Santo. Jesús les habla que estén reunidos en Jerusalén, en ese aposento alto, porque allí descendería y todos los que estuvieran ahí reunidos iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Un poder que los discípulos no entendían, hasta ahí no habían experimentado, un poder que era de Dios sobrenatural, que hasta ahí nadie jamás había conocido. Pero iba a llegar, y de hecho llegó, y a partir de ahí, hermanos, Hechos 1:8 hace que la iglesia se comience a movilizar desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y gracias a Dios que ese mensaje llegó a nosotros, porque esto lo entendieron nuestros antepasados, quizás nuestras familias o aquellos que recibieron el mensaje. Alguien pudo decir: esa es mi responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor, es mía, de poder llevar el evangelio a toda criatura. Es mi responsabilidad. ¿Usted lo entiende así? Hay algo que nos tiene que mover, pero sí tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque sin esa llenura, sin esa capacidad de Dios, era imposible llegar a todas las naciones. Es imposible. Pero la iglesia de Jerusalén, con esos 12 que entendieron esto, recibieron esto, no hubo ningún problema para cuando comenzaran a hablar, las cosas comenzaban a suceder. Si no es que hasta que comiences a hablar, las cosas van a empezar a suceder. Porque realmente la necesidad está en la calle, la necesidad está afuera. La necesidad está al lado de tu casa. La necesidad está con nuestros hijos en la escuela. Que ellos también pueden ser parte de compartir y de explicar y de predicar este evangelio que nos ha sido encomendado. Este evangelio que es buenas nuevas, este evangelio que Jesús habló, es el evangelio del reino de los cielos. Saben que en los tiempos de Guillermo Carey, que fue un misionero a la India, la organización que lo manda a Guillermo Carey a la India, tardó en entender de poder enviarlo como misionero, porque esta organización decía que si bueno, allí en la India los que tenían que ser salvos podían recibirlo solos y no hacía falta que enviemos desde Inglaterra a un misionero con todo lo que eso costaba, sino más bien a veces
esa responsabilidad de poder enviar y de poder sostener y de poder ser parte del envío. Y esta organización tardó años y años. Finalmente Guillermo Carey trabajó más de 40 años en la India y murió en la India. Y de verdad que muchas veces tenemos tantas limitaciones como para entender que realmente no podemos ir, podemos ayudar a enviar. Si no podemos lograr llegar, sí podemos lograr que otros lleguen. Esto nos habla de una madurez en la iglesia y es la madurez que tenemos que experimentar como iglesia muchas veces, entender que si no podemos nosotros llegar como misioneros a un lugar, sí podemos ayudar a otros que puedan lograrlo. Esto es la madurez. Y hay algunas características que quiero mencionar con ustedes acerca de un buen diagnóstico de lo que es una iglesia que está madurando, que está creciendo. Pero definitivamente, la pasión que nos mueve es de lo que hemos recibido te doy. De lo que he yo recibido y lo que a mí me ha alcanzado, el amor de Dios, para compartirlos con otros, esa es mi responsabilidad. Amén. El primer diagnóstico positivo es que entonces misiones es sinónimo de dar. Dios dio a Jesús. El Padre dio a su Hijo. Y esto es dar. Ahora, el antónimo de misiones es el egoísmo. Cuando una iglesia piensa que nosotros, mejor es no soltar, mejor es retener, mejor es acá primero, así crecemos y después damos. Te voy a decir que las asambleas de Dios, antes de estar organizada como asamblea de Dios y al montar los institutos bíblicos dentro de este país, en los 1900 y pico, poquitos años, antes de crearse el instituto bíblico, entonces, fueron e enviaron misioneros a Burkina Faso. Y los misioneros iban a Burkina Faso, aún no habiendo estado organizado aquí lo que es el Departamento de Educación, pero Asamblea de Dios entendió de que más vale es dar y más vale es brindarse, más vale es abrir campo, más vale es sembrar, aunque estamos necesitando acá gente y quizás la mejor, pero más vale ir y brindarlos en lugares donde comenzaban a ser pioneros. Y esa fue la decisión, y así fueron las asambleas de Dios de este país, envió misioneros a Burkina Faso. Y fueron los comienzos de una organización que realmente, si nosotros leemos en el historial, decimos el poder entender de que hay que dar sin mirar qué es lo que queda de este lado. Y si tenemos que sembrar los mejores, bueno, se irán los mejores. Y esto es un proceso, pero estamos, como definitivamente dijo el pastor Ale, estamos entendiendo que el corazón de Dios es así. Poder dar, poder brindarse. La segunda diagnóstico positivo, el diagnóstico de una iglesia que va madurando es que conoce el mundo. Y usted seguramente que en las noticias se va a dar cuenta de las cosas que está pasando en el mundo. Esa es la lectura que uno tiene que hacer. Que no es solamente mirar una información. A la información no solamente hay que mirarla, hay que leerla, la información hay que escucharla, pero también hay que discernirla. Estos son los tiempos que estamos viviendo, estamos discerniendo que algo está por venir. Y el cristiano, la iglesia del Señor, tiene que tener una perspectiva que conoce el mundo, no tiene que ser algo desconocido para el cristiano. El cristiano debemos conocer datos, debemos conocer mundo, debemos conocer geografía, debemos conocer algo de lo que está pasando, porque ese es un buen diagnóstico de que la iglesia está en perspectiva con lo que está pasando. ¿Me sigue? Podemos decir que, ¿sabe? Este dato, en una iglesia de Argentina hay más creyentes que en Marruecos.
En una iglesia en Orlando, cerca de donde yo vivo, hay más creyentes que todos los que hay en el país de Marruecos, que en Marruecos viven más de 40 millones de personas. Pero solamente una iglesia, tanto en Argentina como en Orlando, superan la cantidad de creyentes que hay en ese país, Marruecos, que tan solamente son 8.000 creyentes. La estadística dice que en mi país hay un cristiano, usted sabe, Argentina, un cristiano cada 13 habitantes. Si reunimos 13 habitantes, va a haber un cristiano fiel, nominal, bien. La estadística dice que en España hay un cristiano cada 500 personas. La estadística dice que en Japón hay un cristiano, encontramos a uno cada 19.000. Y no se vaya a asustar, pero esta es la realidad, que en Turquía encontramos un cristiano cada 550.000 personas. Entonces, la realidad nos habla de que hay países que ya Cristo se predicó una y otra vez. De verdad. A Cristo algunos ya tuvieron la oportunidad hasta de rechazarlo. Pero sinceramente hay países que ni siquiera en toda su vida escucharon a Jesús, ni una sola vez. Esta es la dimensión, esta es la foto grande de los datos que a veces nos estremecen. ¿Cuántas veces escuchamos el mensaje de Jesús nosotros? Gracias a Dios que respondimos. Pero hay gente que todavía no sabe que hay salvación para su vida. Pero tienen el derecho de que alguien les hable. Tienen el derecho de que alguien les hable de Jesús. Pero todavía nadie llegó. La estadística a veces nos abre un poco los ojos. Hay una ventana que se llama 1040 que va en Europa, en Asia, es parte de Europa, parte de Asia. Hay más de 42 países que están reunidos en esa ventanita que se llama 1040. Son todos los países del Medio Oriente y parte de Europa. ¿Saben qué? En Argentina hay más creyentes, en todo el país, en Argentina hay más creyentes que en los 42 países de esa ventana 1040. Europa, que he tenido la oportunidad de estar hace algunos años en Madrid, en la frontera está trabajando una organización que están ayudando a mujeres que están siendo utilizadas como tráfico humano, están siendo vendidas mujeres y el paso tanto de África como Europa es Madrid o es España en este sentido. Y hay organizaciones que están trabajando a full, están trabajando fuerte para poder ministrar, para poder ayudar a este asunto de trata de personas. Usted conoce de más o menos que esta situación también se da acá en la frontera y se dan en muchas fronteras. Hay países que India es el productor, por así decirlo, de tráfico humano a nivel mujeres. En Corea del Norte están escapando mujeres siendo vendidas. Y todo es por la entrada, es por España. Todo este tráfico está fuerte. Hay organizaciones que están trabajando muy fuerte para poder rescatar a este tipo de mujeres. ¿Saben que están naciendo 30 niños por día en campamentos de refugiados? El otro dato que tenemos es que de campamentos de refugiados sirios que organizaciones de Argentina han podido tener acceso a que puedan salir 40 familias de estos campamentos de refugiados en Europa para llevarlos a Argentina. Y la verdad es que llevarlos a Argentina es darle comida, hospedaje, vivienda, trabajo, escuela, salario y todo eso, es incluirlos en el sistema argentino, en el sistema
vida argentino. Pero ¿quién se quiere llevar 40 familias sirias? Una familia siria, este país ya no los recibe, usted sabe. Y hay varios países que ya no reciben a los sirios. Pero Argentina abrió la puerta y esto dentro de algunos años van a venir ya con gente de otros países como somos inmigrantes, mis abuelos de tanto Italia, pero son países, ya los países en algunos años más es multicultural y Dios permite esta movilización de gente. ¿Me está siguiendo? Es que ya nuestros países han cambiado hasta formas de hablar, dinero. En el sur de España ya se maneja el dinero de África, del norte de África. Es la moneda del norte de África, el sur de España, que es enfrente, hay solo un canal. Las negociaciones y todo esto ya se hace con dinero marroquí. Entonces estamos viendo que este mundo, estos datos y esto que tenemos que tener presente es para nosotros una alerta de poder seguir avanzando en la obra de Dios más fuerte. En esto de las organizaciones están trabajando porque realmente la necesidad es grande. Y siempre decimos, tenemos, Lucas 10:2 dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hermanos, por eso necesitamos manos que se muevan, manos que trabajen, manos que avancen la obra de Dios, porque la mies es mucha y cada vez va a ser más, y los obreros son pocos, y yo digo, cada vez vamos a tener más obreros. Amén, con gente que se quiere comprometer. Por hablar de idiomas, en el mundo hay 7.000 idiomas, pero tan solamente hay 1.000 traducciones del Nuevo Testamento nada más. Usted tiene en la mano una Biblia, ¿verdad? Y la verdad, cuídela. Porque hay lugares que ya no se puede leer la Biblia. Hay lugares que falta la Biblia. Está prohibido. Hay lugares que ya no se pueden reunir como acá. Que si tenés la bendición de salir de tu casa y llegar a la iglesia y pasar un rato con hermanos, disfrutando, y poder escuchar una palabra y poder disfrutar de la compañía del hermano, disfrutala. Porque hay países que, como en China, iglesias subterráneas, iglesias que se reúnen a escondidas, iglesias que no pueden proclamar a Jesús como su Salvador a vos en estos países. Biblias que los hermanos de la iglesia la tienen que memorizar. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se memorizó un texto, un versículo bíblico? En el instituto bíblico donde enseño, les dije ahora la semana pasada, ustedes en el examen final se van a memorizar un capítulo de la Biblia. Ya me querían atravesar, ¿no? Yo ya estaba como en una plaza crucificado. Un capítulo completo, ¿qué le pasa? Está mal. Los puse a estudiar para que puedan memorizar la Biblia. ¿Hace cuánto que usted no se aprende un versículo de la Biblia? ¿Lo dejamos ahí? Pero realmente tenemos que valorar. De la iglesia donde yo vengo en Buenos Aires, hermanos, se olvidaban las Biblias en las sillas. Y había un lugar allá atrás donde están apiladas así como esas Biblias. Y decimos, ¿qué hacemos con esta Biblia? Hermano, llevemos a estas Biblias que los cristianos no querían recuperar, no sé, porque había tantas que ya cuando pasaba el mes completo me decían, ¿qué hacemos con estas Biblias? Y bueno, regalémosla. ¿A dónde la llevamos? A la cárcel. Iban a la cárcel de Olmos, una cárcel donde tiene 3 pisos, primero, segundo y tercero. Cuando en el tercer piso ponían a todos los cristianos en el tercer piso para que todos estos, que los reos que venían vayan al tercer piso, en el primer mes quedaban convertidos. Pero a estos les llevábamos las Biblias para que lean la Biblia, que los cristianos no querían leer.
Entonces era una tarea de conciencia el hecho de, y usted en esta mañana tiene una Biblia en la mano, hermanos, usted tiene algo que es la palabra de Dios y usted la valora. Claro, hoy tenemos diferentes plataformas donde leer la Biblia a la traducción que quieras, pero léala, amén, aprenda, busque, comparta, lea, disfrute la palabra, amén. Este es un diagnóstico positivo, el hecho de conocer el mundo en que vivimos, datos, geografía. Y otra de las cosas es que un buen diagnóstico de una iglesia que va madurando es que su capacidad está en Cristo, no en lo que se ve. Lo repito así, su capacidad está en Cristo y no en lo que se ve. Para hacerte claro, decimos, cuando empezamos en la iglesia que mis padres plantaron, un poquito grupo al principio, y entonces el hecho de que un misionero vino y nos ayudó en esa plantación, estuvo con nosotros, hubo predicación en la calle, salíamos con parlantes, salíamos a predicar, plaza, en la calle, payasos y diferentes formas de predicación, pero queriéndoles ilustrar de que no era solamente poder crecer para nosotros, sino que también es para otros y poder sembrar en otros, poder extendernos a otros sitios, aunque éramos pequeños. Pero saben que el problema de misiones, el problema no es el dinero, es que no entendemos que Dios nos está utilizando a nosotros para que el Evangelio, el reino, se pueda acercar también a otros. Pero la mayor parte de producto de una iglesia joven son los primeros 3 años de vida, donde en esos primeros 3 o 4 años de vida es donde pueden capturar el corazón de Dios, pero también pueden empezar a construir, a sembrar, a dar. Y son iglesias jóvenes, porque en la Biblia vemos que la iglesia de Antioquía, que figura en el libro de Hechos, era una iglesia joven que tenía diferentes gente de diferentes etnias, pero que en esa primera etapa fueron los que Pablo y Bernabé enviaron hacia el ministerio. Fueron en esas etapas de comienzo de esa iglesia, y no era la iglesia de Jerusalén, era la iglesia de Antioquía, otra ciudad. La iglesia de Jerusalén dijo, nos quedamos bien acá entre judíos, y este evangelio será para nosotros los judíos. Pero la iglesia de Antioquía la conformaban hombres de griegos, hombres que venían de Cirene, que eran partes de África, eran hombres que tenían participación de otras naciones, y realmente la iglesia de Antioquía para nosotros es un modelo donde vemos que la capacidad que en esos primeros años, aunque empezando, ellos ya pudieron imponer las manos sobre Saulo y Bernabé y enviarlos a esa gran tarea que hicieron estos grupos de misioneros. Realmente, por eso digo, es la capacidad en Cristo y no la capacidad de lo que se ve. Miren, y para hacerte el ejemplo, yo traigo acá un ejemplo y yo necesito 2 voluntarios ahora. Pero, a ver si van pensando quién levanta la mano. 2 voluntarios nada más es para recibir algo. Estamos en época de dar, yo quiero dar también. Pero es para recibir algo, no es que le voy a pedir algo a usted. Pero realmente es el año que salimos como misioneros desde Argentina para Estados Unidos, el departamento, la estadística era en todo el país, y ahora sí necesito estos 2 voluntarios. A ver, una dama y un caballero, vamos a hacer así. Una dama y un caballero. Acá está el caballero. Bueno, yo te voy a dar algo, vos lo vas a contar y después yo te pregunto y me decís. Quédate por acá. A ver la dama, si llega. Muy bien. Gracias. Valiente. A ver si estamos bien acá. Bueno, ahora sí, pueden contar ustedes. A ver, pueden contar lo que hay. A ver por acá. ¿Ya está? ¿Qué hay?
4 centavos. ¿Cuánto? 4 centavos. 4 centavos tiene. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juancito. Bárbaro. ¿Y aquí? 7 centavos. 17 centavos. 17 centavos. ¿Cómo es tu nombre? Anabel. Muy bien. Bueno, este es el ejemplo. 4 centavos era en el año que yo salí de Argentina para Estados Unidos, era lo que cada cristiano en mi país daba para misiones. ¿Está claro? Por mes. Cada cristiano daba por mes para misiones, era 4 centavos en el año que yo salí. A ver, por acá eran los 17 centavos, en el caso de ella, de Anabel, es el dinero que daban, esto en todo el país, pero esto en asambleas de Dios, digamos. 17 centavos por cristiano por mes. En todo el país, evangélicos, 4 centavos por mes por cristiano. Muchas gracias, pero llévense su regalito. No es mucho, pero lo que tengo te doy. ¿A usted le parece? Lo insólito, y las cosas de Dios como son, es que más de 150 familias misioneras en ese año estábamos dando vuelta por el mundo, con esos 4 centavos y con esos 17 centavos que daba cada cristiano por mes, por persona, para misiones. Y nosotros podemos decir, sí, somos 30. Misiones no es lo que se ve. Porque yo te aseguro que hay convicción de que en ese año se podía dar más que 4 centavos por mes, por persona, para misiones. Nuestra capacidad no es lo que tenemos, sino qué es lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos con lo que tenemos? Yo te aseguro que usted puede dar más de 4 centavos por mes por persona y más de 17 centavos por mes por persona para misiones. Pero usted puede tener un gran salario o puede tener un buen trabajo y demás, pero si usted no lo entendió, usted va a dar 4 centavos por mes por persona. ¿No es así? Porque usted no entendió que somos parte de la tarea de Dios. Y no es lo que tenemos. Y usted va a decir, bueno, es lo que tenía. Sino es qué hacemos con lo que tenemos. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Entonces, por eso decía que al principio el buen diagnóstico de usar bien los recursos es entender que misiones es sinónimo de dar todo tipo, de dar, el abanico es grande, pero el antónimo de misiones es el egoísmo. Es el egoísmo. Así que este ejemplo nos habla de que tenemos capacidad y tenemos que llevar esto, la capacidad que tenemos en Cristo para soñar grandes cosas, para avanzar en grandes proyectos, para firmar grandes papeles. Hermanos, para soñar lo que ni se imagina que usted puede llegar a hacer, porque en la gran comisión, la última parte de lo que Jesús le dijo a la iglesia, a los discípulos, es: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, usted sabe en quién ha confiado, usted conoce a quién le ha salvado, usted conoce quién le ha provisto, usted conoce y usted sabe que Él le cambió todo, hasta las finanzas le cambió el Señor, hasta la vida le cambió el Señor, le devolvió lo que no tenía, le dio esperanza. ¿Cómo nosotros no vamos a ser parte de lo que Él soñó para todos que puedan venir al reino de los cielos y que nadie se pierda, según 2 de Pedro 2:9? Para que todos procedan al arrepentimiento y nadie se pierda. ¿Amén? ¿Están ahí? Esto es el resumen, diagnósticos que nos hablan de
de que hay madurez, de que hay capacidad en Cristo, de que conocemos y que tenemos los principios teológicos bien establecidos, porque Jesús les dijo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay una palabrita clave ahí que es simultáneamente. Lo tenemos que hacer tanto acá, pero tenemos que hacerlo en el mundo también. Tenemos que hacerlo desde nuestro ámbito, nuestro entorno, lo que tenemos alrededor. Y quizás nosotros decimos, sí, es tu ciudad, Huntsville, es tu estado, Alabama, es tu Samaria, sería Estados Unidos completo, pero también el resto de las naciones es pasando las fronteras. Pero sin ir más lejos, a veces nuestras fronteras están tan acercaditas, están tan limitaditas, que no podemos levantar la vista a ver un poco más allá de lo que Dios tiene para nosotros, para darnos. Hermanos, leyendo algo sobre un bebé, sobre los bebés que nacen, ustedes saben que la medicina dice que los bebés cuando nacen con el puñito cerrado, y así están sus primeros meses con el puñito cerrado. Usted, claro, estos detalles no se ven sino hasta que empiezan a caminar los nenes, pero las manitos de los niños están cerraditas y los bebitos están cerraditas. Yo cuando presté atención a esto, sinceramente, vamos a conocer familias, a visitar y demás, sus bebés están con sus puñitos cerrados. Pero ya cuando la vida y ellos crecen y demás, ya tienen movilidad y te voy a decir un secreto que ya nunca lo leíste, pero el hombre, nosotros, genérico, hombre y mujer, cuando morimos, ¿saben cómo morimos? Con las manos abiertas. Y esto a nivel de enseñanza para mí, es que la vida nos enseña que todo lo que al principio, como un niño dice, no es mío, no quiero, no es mío, me gusta, es mío, dame, todo es para adentro, todo es para mí, todo es, me lo quedo, es mío. Pero la vida nos enseña, hermanos, y hasta el día que nos vamos, que no nos podemos llevar nada y nos enseñó a soltar la vida. Nos enseñó a soltar. Y quizás muchos ya les tocó soltar, saliste de tu tierra, viniste para este lado, saliste de tu otro estado, llegaste aquí, te tocó soltar y la vida te está enseñando a soltar. Hay veces que nos arrancan los trabajos y por obligación estamos soltando. No elegiste soltarlo. ¿No te pasó? Vas mañana y te presentás al horario de trabajo y decís, ya no es tuyo el trabajo. ¿Y quién te aseguró que tenías trabajo? Nadie. Te obligaron a soltarlo, tuviste que abrir la mano. ¿Me siguen? La vida nos enseña a que tratamos de agarrar todo lo que se puede. Tratamos de trabajar todo lo que se pueda. Pero poco a poco la vida nos enseña que más vale es dar que recibir. Más vale es sembrar, más vale es bendecir, más vale es dar. Das cariño. Y hoy escuchaba a la hermana cuando decía como un padre que no tuve. A veces tenemos que ponernos en ese lugar de que cuando Dios vino y nos perdonó por lo que nosotros llevamos dentro, ahora tenemos que soltar. ¿Sí? ¿Soltaste amor cuando no lo tuviste? Gloria a Dios. Porque a la persona que vas a alcanzar quizás en esa misma necesidad que te tocó sufrir o pasar, estar, es donde va a ser bendecido por el hecho de que soltaste lo que el otro no tiene y que Dios transformó tu corazón. Hermanos, misiones es entender el corazón de Dios. Es entender que Dios nos amó mucho y que no hubo mayor entrega que su Hijo Jesús. Amén. La vida nos enseña y poder avanzar al reino, hermanos, poder acercarnos a aquel que tiene la necesidad de poder escuchar. El mundo va tan rápido hoy en día. Nadie quiere escuchar a nadie. Todos nos encerramos en casa. Todos estamos en esta vida individualista. Pero cuando tenemos la oportunidad de poder ministrar, hermanos, no se calle. Hermanos, hable.
dé una palabra. ¿Usted ha sido impactado con el amor de Jesús? Pues hay un momento donde Dios le va a permitir que pueda compartir algo de lo que usted recibió. Usted no sabe hablar. Hermano, aquí no estamos diciendo usted sabe o no sabe hablar. Yo estoy diciendo que usted tiene la capacidad en Cristo de poder hablar con la autoridad de Cristo Jesús, y en una oración de 30 segundos la vida de alguien puede ser transformada. ¿Cuántos creen esto?